Gloria, gloria al santo nombre del Señor. Hermano, busque su Biblia. Vamos rápidamente a la palabra, sin perder tiempo. Isaías capítulo 41. Comparto que este es un versículo que tú lo encuentras entre los libros. Lo puedes encontrar en un cuaderno, en un cuadro, hasta en el periódico lo puedes encontrar. Pero a veces es necesario, bendito sea el Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es necesario hacernos recordar. Hay un versículo que dice la Biblia, dice hablando Dios en primera persona, diciendo, hazme recordar. Y Dios no se le olvida nada. Pero el Señor es fiel a su palabra. El que necesitamos recordar somos nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que recordar cómo es Él. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Nosotros necesitamos recordar. Y a veces tenemos que hacer como en el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones dice, volver a las cosas del principio. No está hablando del mundo pecaminoso ni la antigua manera de vivir. Está hablando de que vuelvas a ese amor. Por eso en Apocalipsis el Señor dice, porque has dejado tu primer amor. A veces es importante volver a las primicias, volver al principio. Eso es como cuando dos enamorados se amaban, se querían y empezaron una relación. Después de 20 años tú ves que las cosas son como monótonas. Hasta en las relaciones la gente tiene que volver al principio, a los detalles. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que volver al principio. Isaías 41, verso 13. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dices, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Yo me recuerdo que yo he conocido tanta gente en tantos lugares, especialmente los lugares de trabajo. Y constantemente yo me consigo personas que tienen una adicción a ser superiores a otras personas. Inclusive hace poco conocí una persona que me dijo que la forma de él mantenerse, ¿verdad? Esta persona de mantenerse update, de mantenerse en línea, de mantenerse en coordinación, de mantenerse a flote, era el mantener una competencia con otras personas. Fíjate, me fue muy significativo esa declaración que esa persona me hace porque me lo dijo a sí mismo. Me dijo, no, yo necesito estar en una constante competencia. Yo no puedo tener a nadie por encima de mí. Yo tengo que estar siempre al frente, porque es la forma que a mí me motiva. Es la forma en la que yo me muevo, en la que yo me supero. Cuando yo compartía con personas en el gimnasio lo que era el body fitness y el bodybuilding, tú te encuentras personas que dicen, no, yo tengo que superar a esa persona que yo veo en el espejo. O sea, hablando de sí mismo. Porque ese es mi peor enemigo, soy yo mismo. Sea cual sea nuestras motivaciones, las motivaciones dicen mucho de nosotros. En el siguiente tema vamos a estar hablando por qué en nosotros, los que hemos decidido caminar por este camino, nosotros tenemos que ser diferentes. Y nosotros somos diferentes. Pero en este primer tema, ¿qué es lo que te motiva? ¿Sabes? ¿Te motiva a tener un carro mejor, ver a alguien con un carro mejor?
te motiva unas personas superándose y tú te tienes que superar. O sea, hay personas que viven más la vida ajena que su propia vida. Yo no predico en contra de las redes sociales, pero el día que las redes sociales estén creando una influencia en ti, créeme que lo hacen. El día que las redes sociales creen una influencia en ti que te aparte de lo que el Espíritu Santo quiere construir en ti, tú tienes que abandonar las redes sociales. Y tienes que abandonarlas y tienes que volver el día que tú estés lo suficientemente cimentado, organizado, dirigido para que el Espíritu Santo sea el que dirija tu vida. Si tú eres una persona que fluctuantemente te deja llevar por pensamiento, por ideas, porque hay cosas, hay ideas que tú en primera persona las escuchas, pero hay cosas, hay detalles que tú vas observando y trabajan en tu conciencia, en tu mente. Y como tú no estás firme, muy firme en este camino, no lo estás o no lo podrías estar, o no, todavía no eres lo suficientemente competente para ver que las cosas que tú estás observando están creando una influencia en ti. Por eso es que el mundo, en ese sentido, tienes que abandonar ese pensamiento y buscar qué es lo que el Espíritu Santo quiere crear en ti. Recuérdate que el Espíritu Santo nos quiere llevar al varón perfecto, pero con tu propia personalidad. Dios no quiere que tú pierdas tu esencia. Dios quiere sacar lo mundanal, lo vil, lo del mundo, lo satánico, lo que no te lleva a la real felicidad. ¿Qué felicidad tú puedes encontrar? En que tus motivaciones sean ser mejor que otros. Y aunque tú no lo creas, desde niño, cuando tú te autoanalizas, te están enseñando eso. En las escuelas dividían los salones por clase, por grado, por grupo. Entonces grupo 1 a veces era, ¿verdad? Al revés. A veces el grupo 5 era el más talentoso o el grupo 1 era el más talentoso. Te daban notas. Y yo no estoy diciendo que las motivaciones sean malas. Estoy tratando de recalcar que nosotros empezamos a vivir de esa manera y creemos que todo lo demás es así. Por eso hay gente buscando y tratando de completar su humanidad, su felicidad, su gozo, su alegría. Y todavía no lo han encontrado. Porque aún siguen con el mismo formato que se les indujo cuando eran niños. Así es. Cuando eran niños, yo me acuerdo que a mí me regalaban cosas. Una vez me regalaron una bicicleta. Cuando llevo la bicicleta y la saco, todo el mundo mirándome mal. Porque a mí me habían regalado una bicicleta que para aquel tiempo era una buena bicicleta. Una bicicleta bonita, nueva. Inclusive esa bicicleta me la robaron. Porque hay ciertos lugares de este mundo que tú no puedes ser feliz. Y no significa que las cosas nuevas o las cosas diferentes te hagan feliz. Pero no respetan la vida. Entonces constantemente tú tienes que estar llenando la satisfacción de otras personas. Pero cuando tú tienes algo que te satisface a ti, aunque no le guste a otras personas, ¿cuál es el complaint con eso? Si tú decides tener un carro de X marca, de X color, es porque a ti te gusta. Y rápido vienen otras personas a opinar de lo que tú tienes. Y crean una influencia en ti. Entonces tú tienes a veces un carro, unas cosas, unas posesiones, porque otras personas dicen que es que tú las debes tener. El tema realmente no tiene que ver cuando algo es de calidad, porque hay ciertas cosas que son de calidad y tú buscas recomendaciones. Busca,
¿verdad? Los featuring de las cosas y busca un review de las cosas y puedes entender y decir, puedes discernir y dice, no, esto es mejor calidad que esto y decides y lo tienes, aunque todo el mundo lo tenga. Pero a veces abandonamos nuestro propio gusto por estar satisfaciendo el gusto de terceras personas, por estar llenando lo que otros piensan, lo que otros quieren de nosotros, lo que a otros les parece mejor. Yo vivo en un país que se llama Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico. Y en Puerto Rico el carro más vendido es un Toyota. Los Toyotas son muy buenos, pero no significa que a mí el Toyota me guste. Especialmente el modelo, los modelos exteriores por fuera cosméticos. Pero entonces todo el mundo tiene uno porque es que muchas personas cuando yo les preguntaba, cuando practicaba algún tipo de mecánica en los carros, no, es porque este carro es bueno, pero realmente no es el que me gusta. Entonces, ¿por qué lo tienen? Bueno, porque es bueno. O porque, pues, no, porque todo el mundo lo tiene. Y yo tengo que estar en el in. Y cuando tú te vienes a analizar, pasan muchas cosas así. Te compras ropas porque otros se las marcan. Está bien que las cosas podemos tenerlas por la recomendación, como dije anteriormente, pero no puedes abandonar. Y cuando tú analizas, tú te estás abandonando. Por eso que constantemente se están llenando. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con este versículo que acabo de leer? Que yo he conocido tantas personas que dicen, no, chacho, yo sé de eso. No, yo tengo un primo en la política. No, yo tengo a mi papá que me dejó una herencia. Y cuando constantemente tú estás buscando, las personas están sosteniéndose, sus bases las tienen en sus conocimientos, en lo que aprendieron, en lo que le dijeron, en sus estudios, en la cuenta de banco, en el primo, en el tío, en la política. Son pocos los que han visto la puerta angosta y han decidido que hay un Dios que se llama Jehová, como dice ese verso, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Fíjate que dice su nombre, Jehová, el nombre que él, pues, ¿verdad? Se le dio, porque sabemos que el nombre es una parte de una descripción de él mismo. Jehová, tu Dios. Eso no viene al tema ahora, o sea, no vamos a entrar en una teología ahí. Vamos a entrar en lo que yo quiero traer. Yo soy tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha y te dice? Te sostiene de tu diestra y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor obviamente tiene montones, tiene un multiuniverso de formas como ayudarte, pero es Dios. Una vez tú firmas un contrato bajo la sangre del Cordero inmolado por los siglos de los siglos, una vez tú firmas un contrato aceptando la sangre de Cristo y el Espíritu Santo en tu vida, Dios te va a enseñar a confiar en Él. Tú vas a tener, por eso es que hay personas que se creen que Dios es un amuleto, entonces tienen maña más amuleto, que se llama Dios. Tienen dinero más Dios y se creen que están completos. No, la única forma de estar completo es teniendo una sola cosa. Yo soy Jehová tu Dios. Eso es lo único que tú necesitas. Porque entonces cuando tú aceptas el contrato de seguir este camino, de convertirte a cristiano, Dios te va a coger y te va, y en el camino vas a pasar por tantas situaciones que vas a ver que el dinero no sirve. Entonces Dios empieza a derrumbar en lo que tú tienes su confianza, no porque Dios es un tirano, no porque Dios es un orgulloso, no porque Dios es un celoso, sino porque Dios quiere que tú entiendas ese versículo. Porque Dios quiere quitarte la estructura vieja de la competencia,
de las mañas, de las malicias, de creerte un gato que siempre cae de pie, de hacer una llamada telefónica. Ciertamente hay unas formas en que uno, ¿verdad?, busca unas ayudas, unas comunidades. Pero cuando llega una encejona, hay momentos en la vida de uno que llegan encerronas, que llegas a una esquina sin salida. Y ni el primo te ayuda, ni el tío te ayuda, ni la familia te ayuda, ni la cuenta de banco te ayuda, ni los estudios te ayudan, ni el conocimiento te ayuda, ni la política te ayuda, ni el gobierno te ayuda. No te ayuda, hermano, no te ayuda, ni el pastor te ayuda. Yo conocí a una persona que le pasó eso. Llegó un momento de encerrona. Llegó un momento de ajustar cuentas y de entender el camino. Llegó un momento de entender un versículo así. Yo te sostengo de la mano derecha. No temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Dios no necesita a nadie. Dios te coge todo, lo tira al piso y se queda él. Dios te pone gente extraña a ayudarte. Dios te trae un desconocido y te ayuda. Dios te hace como a Elías, que le envió un cuervo. Después lo envió a casa de una viuda que lo que le quedaba era un poquito de aceite. Una mujer que ni siquiera era del pueblo de él. Una mujer, como quien dice, pagana, extranjera. A veces Dios te pone extranjeros a ayudarte. A veces Dios te lleva a tierras lejanas, como me hizo a mí, que me llevó a tierras lejanas y por allá, con idioma extraño, me puso terceras personas a ayudarme. Y era Dios diciéndome, no te conocen, no te entienden, porque no hablas su idioma fluido. No te entienden, no te conocen, mas sin embargo yo te los pongo a ayudar. Porque yo lo que quiero, Dios lo que me estaba diciendo es que yo lo que quiero que tú veas es que el que está detrás de todo siempre fui yo. No fueron tus mañas, no fueron tus malicias, no fueron tus inteligencias, no fue nada de lo que tú creías que era. Siempre he sido yo. Y la gloria me la llevo yo. Así me decía el Señor. Siempre la gloria fue mía, me decía el Señor. Pero tú estabas un poco obstruido porque tenías amigos. Así el Señor me decía. El Señor me mostraba. Porque te crees que tienes amigos y te crees que eres chistoso y gracioso y eres buena gente y le caes bien a todo el mundo. Eres como un gato que vas a caer de pie. Y no es así. No es así. Yo te voy a poner de pie. Yo te voy a decir, no temas que yo te ayudo. El miedo, la misma Biblia dice que el miedo enlaza. Pero entonces, ahora es que tú tienes que entender quién es Dios. O sea, que Dios, dice la Biblia, que Dios gobierna sobre todas las cosas. Dios te pone a cualquier persona al cuidado tuyo. Dios te pone a cualquier persona a servirte. Y no es porque tú eres un rey o tú eres lo más grande en el mundo. Lo más grande del mundo vino a esta tierra, se llamó Jesucristo y sirvió. Vamos a hablar de eso en el segundo tema. Fue un sirviente. Fue alguien que se arrodillaba, fue alguien que limpiaba. Fue alguien que lavaba los pies. Siendo Dios. Siendo hombre, bendito sea el nombre del Señor, vino a esta tierra a servir como siervo. Mira qué clase de legado nos dejó. Pero ciertamente Dios te pone gente, no para que tú te creas la última botella de agua del desierto. Pero Dios te pone gente para que tú veas cómo Dios trabaja. Que Dios no necesita ningún gobierno. Es más, te puedo decir más. Yo soy creyente que pronto un cuerpo, una congregación va a desaparecer de esta tierra. Va a ser tomada. Yo soy creyente de eso. Pero aún así, aquí va a haber gente que van a creer en el Señor. Y aún teniendo un gobierno como el que se va a levantar, Dios tiene promesas con esas personas. Aquí van a haber muertes y cosas terribles van a pasar. La Biblia es clara. Pero Dios es fiel. Y dice la Biblia que su misericordia es para siempre.
Su misericordia no es hasta el advenimiento, ni es hasta la segunda venida. Dice que su misericordia es para siempre. Eternas son sus misericordias. Así que no te confundas. Sí, porque hay personas que como que no entienden el panorama completo. Y le ponen a Dios como término. Y le ponen a Dios límite. Y le ponen a Dios, ¿verdad?, frontera. Y Dios no tiene ninguna de las anteriores. Porque Dios, no hay lugar donde Dios no llegue. Dios en su palabra demostró que tenía absoluto control sobre los animales, sobre el viento, la atmósfera, el clima. Detuvo la tierra por 24 horas. O sea que tiene control absoluto. Caminó sobre el agua. Porque fíjate bien que en el Antiguo Testamento Él divide el mar en dos para Moisés y su pueblo. Cuando viene Jesús, despojado de su gloria, pero lleno del Espíritu de Dios, convertido en hombre, camina por encima de las aguas. O sea que te está hablando de algo sobrenatural. Te está hablando de algo y puso a Pedro a caminar sobre las aguas. Y no era hielo, yo. La gente dicen, ponen tantas dudas con Dios. Dios le dio vista a ciegos. Y le dio vista a gente que no tenía ni ojo. No tenía ni la estructura de las córneas, nada. Ni el sistema ocular, nada. Porque Dios, hermano, Dios es Dios. Entonces hay gente que se creen que Dios como que no es Dios. Como que Dios es el Dios de otra gente. Dios es pagano, que la gente se ha inventado, películas que gente ve. Y tienen que unirse un montón de superhéroes para ganarle a otro. Pero Dios no es Dios, Dios es Dios. Dios está por encima de todo. Y ese Dios que está por encima de todo es absoluto. No necesita de nada ni de nadie. Te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Qué clase de garantía tenemos nosotros los cristianos? ¿Qué clase de insurance? Nosotros tenemos un seguro terrible con Dios. ¿Qué clase de garantía, qué clase de seguro, qué clase de palabra nos da un Dios? Cuando tú estudias los diferentes dioses que existen por ahí paganos, falsos, con D minúscula, no hay ningún Dios tan personificado, tan personal, que trabaje con las timideces de la gente, que trabaje con la sencillez de la gente. A veces hay personas que no absorben bien la información. Yo me catalogo una persona que a veces no memorizo bien. A veces soy un poco lento captando ideas y soy lento memorizando. Y Dios aún en esa parte de esas debilidades y ¿verdad?, esa estructura que yo tengo, que me fallan ciertas cosas en mi mente y no soy tan hábil como otras personas pueden serlo en esa forma, Dios aún así es tan personal que busca la forma de integrarte. Porque Dios es un Dios de cuidado. Y hay gente que no tienen la noción de que Dios es así. Hay gente que se creen que Dios está en una nube por allá y que es indiferente a tus debilidades. Que es indiferente a que tú te sientas solo, te sientas triste, te sientas un día conmovido, te sientas depresivo, te sientas despreciado, te sientas que no encajas con los grupos, te sientas que nadie te entiende, te sientas despreciado, te sientes inservible, te sientes que fallas mucho, que eres una persona como que, qué sé yo, como que no tiene sentido, no es gracioso, le cae mal a la gente, te miran mal. Y Dios tiene cuidado de todas esas cosas. Por eso es que Jesús hablando le dijo a sus discípulos, si las aves del cielo no siembran ni ciegan, o sea que Él está diciendo, las aves del cielo son un animal sencillo, no se preocupa por su mañana. Es un animal que no tiene conciencia. Es un animal que no tiene un plan. Y Dios los alimenta, cuanto más ustedes, hombres de poca fe. O sea que Dios le dice, porque fíjate que a veces hasta los animales tienen más fe, diría yo.
Porque no siembran ni ciegan y Dios los alimenta. Y usted que siembra y ciega, y usted que usted guarda dinero, y usted que tiene planes, y usted que trabaja, y usted que tiene una estructura, y usted sigue fallando y sigue dudando. Pero aún así Dios tiene misericordia. Aún de los animalitos, Dios tiene misericordia. Eso no significa que pasan cosas horribles y atroces en este mundo. Parte de lo que Él mismo dice en su palabra, que este mundo está bajo el maligno y que este mundo está bajo maldición, que la naturaleza gime por ser redimida. Eso lo dice en su palabra Dios. Y que este mundo está dirigido a una autodestrucción por culpa del pecado que una vez cayó aquí, la maldición a la que fue sometida. Eso no significa que todos los días mueran animales y mueran gente. Y que Dios está indiferente a lo que está pasando. Ya Dios dijo por qué eso estaba pasando y por qué iba a seguir pasando. Él fue claro. Por eso es que nosotros, aún nosotros estando en este conocimiento, nosotros tenemos que estar adquiriendo las promesas de Dios. Y no tan solo para nuestra propia conveniencia, sino para nosotros entender. Porque hay algo bien importante. Hay gente que se cree que cuando llegan a este camino, como dije anteriormente, Dios es un amuleto y todo le va a ir bien. Y aquí entonces es que tú te vas a empezar a desprender de que cuando tú tienes Dios y tienes a Dios, lo tienes todo. Aunque quizás no tengas mucha comida en la nevera, aunque quizás no tengas cuentas de ahorro, aunque no tengas un buen trabajo, aunque no tengas casa. Hubo un momento en mi vida que yo no tenía ni dónde vivir. Dios nunca me falló. Siempre me aparecía un lugar. Hubo un momento donde yo no tenía un norte. Yo no tenía estudios completados, finalizados. Y Dios tenía un plan. Porque a veces, como yo estaba pensando un día, analizando, hay gente que se afana por tener tanto dinero y ese dinero que tienen lo gastan. Y no es que el dinero es para gastarlo, pero lo malgastan en cosas que a veces no son necesarias. Porque yo trabajaba en un lugar que había gente afanada por hacer el overtime para ganar más dinero. Y yo me decía en mí, no es el que más gane, es el que tenga sabiduría de Dios. Porque la Biblia dice que la sabiduría es más grande que 10 gobernantes que sepan gobernar. Fíjate que mira cómo dice la palabra. 10 gobernantes que sepan gobernar en una ciudad. Aún la sabiduría es más grande. Porque hay gente, hermano, que están como que afanosos. Entonces se cumple lo que dice la palabra, que echan su dinero en bolsillos rotos. Así viví yo mucho tiempo, sin entender. Yo echaba mi dinero en bolsillos rotos. Entraban por un lado, salían por el otro. Pero muchas de las cosas y de las malas decisiones y de las situaciones que yo pasé, las pasé por ser un cobarde. Y ciertamente, hermano, a veces a nosotros nos gusta la seguridad de estar en un lugar. Y nos gusta la comunidad de un lugar. Pero a veces hay que salir de esa comunidad. A veces hay que salir de ese lugar donde tú estás, que te sientes cómodo y seguro. Y creerle a Dios de que Dios te dice, no temas, yo te sostengo. No temas, yo te ayudo. A veces hay que creerle a esa palabra. Y digo a veces de una forma irónica, pero es que tú tienes que creer en esa palabra. Porque hay personas que no han dado el paso porque no creen en eso. Me dicen, pero ¿cómo yo no lo voy a creer? Yo estoy vivo por esas palabras. Entonces, ¿qué estás esperando? Hay ciertas cosas en tu vida que requieren un cambio. Como un hombre que yo conocí que no se quería casar con la mujer que tenía. ¿Y por qué? ¿Por qué no te quieres casar? Porque te quitan las ayudas. ¿Por qué te quieres casar? Porque las supersticiones dicen que cuando no estaban casados te iba mejor. Entonces tú no le has creído a Dios. Hay gente que no se atreven a hacer un negocio. Hay gente que no se atreven a hacer un viaje.
Hay gente que no se atreve a moverse de trabajo. Hay gente que no se atreve a hacer algo nuevo porque no le han creído a Dios. Entonces, yo te voy a predicar esta forma. Entonces Dios dice, pues como tú no me crees, pues yo no voy a hacer nada por ti porque tú no me crees. Yo voy más profundo todavía. Si hay un cobarde en este mundo, soy yo. Mira qué persona cobarde soy yo. Cobarde y miedoso. Y con muchas dudas y mucha falta de fe. Ese es el que te está hablando. Y aún dentro de todo ese musaraña que yo tengo, Dios me buscó y me motivó a tomar decisiones. Me tiró un anzuelo, me cambió la carnada muchas veces. Yo no mordía. Hasta que un día en una situación de mi vida me tiró una carnada. Yo la mordí. Y entonces, cuando yo mordí la carnada y me fui detrás de eso, entonces cuando pasó el tiempo yo dije, wow, lo que Dios hizo conmigo. Si yo hubiese sabido cómo era lo que estaba viviendo yo en ese momento, antes yo jamás hubiese mordido la carnada, porque entonces estaba el miedo ahí. Como cuando el Señor decidió llevarme fuera del país de donde yo vivía. El Señor me usó una carnada buenísima, usó varias carnadas. Cuando llego al otro país, todo lo que usó de carnada se fue y me dejó con él, yo y él. Y usted dirá, bueno, ¿qué más necesita? Lo tienes a él, lo tienes todo, sí, pero precisamente por eso esta palabra, porque tú necesitas la práctica, necesitas la conciencia de esta palabra. Para que tú veas que Dios aún en tu falta de fe, Dios te ayuda. Para que tú veas que aún Dios en tu debilidad, Dios te ayuda. Aún Dios en tus faltas, Dios te ayuda. Para que tú veas que aunque tú eres una persona limitada, eres una persona que tienes tus limitaciones, eres una persona que tienes tus problemas físicos o mentales, aunque tú veas eso, Dios te ayuda como quiera. Porque Dios es Dios, hermano. Dios es dueño de todo. A Dios no hay quien le diga cómo hacer las cosas. A Dios no hay quien le dé un plan y le dice, mira, así funciona. No, a Dios no. Porque Dios tiene una mente infinita. Dice la Biblia que los pensamientos nadie los puede trascender. Nadie los puede surcar. Es más, la Biblia dice que el hombre no entiende cómo camina. El único que sabe el camino del hombre se llama Dios. Eso está en Proverbio, dice, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo el hombre podrá entender su vida? Porque es Dios el que tiene, hermano. Dios tiene la autoridad de cambiarte tu fin. Esto no es una película que ya todo el mundo la ha visto y sabe cómo se acaba. No, Dios tiene el guión en la mano. Dios tiene el lápiz que cambia la historia. Dios tiene el bojador que te boja y te vuelve y te escribe. Y busca la fórmula de cómo integrarte a lo que Él dijo que iba a hacer contigo. Tu trabajo es, aún encima de tus debilidades, decir, yo te creo, Dios. Porque cobarde, miedoso y una persona con dudas y falta de fe soy yo. Pero siempre terminaba en mis oraciones, Señor, pero yo sé que tú eres Dios. Yo soy un debilucho, pero yo sé que tú eres Dios. Y yo sé lo que dice en tu palabra. Hay versículos que yo los tenía que leer todos los días como este. Porque son los versículos que me iban a dar el update. Son los versículos que me estaban dando la conciencia de yo entender, conocer, creer que el que me sostiene está por encima de todo, incluyéndome a mí mismo. Porque a veces encajonamos a Dios en la fe. Si lo crees, así será hecho. Si lo crees, así será hecho. Pero el Señor visitó a gente que no tenían idea de quién era el que los estaba visitando. Había un hombre en el estanque de Bethesda, llevaba allí unos cuantos años, creo que 30 y algo años allí sentado. Había perdido hasta la fe allí. Había perdido todo. Vivía de limosna.
Y un día lo fue a visitar a alguien allí. No te creas que toda tu vida va a pasar desapercibida. No te creas que las oraciones que un día tú hiciste van a quedar en el olvido. La mente de Dios y la memoria de Dios no cambia, no falla, no se le olvida nada. Dios lo que un día te dijo que iba a hacer, lo va a hacer, sí o sí. Tú lo que tienes que guardar es esa fe en tu corazón. Aunque tú creas que tu fe no te lleve a ningún lugar. Pero la proclamación de esa fe es importante. Porque para ti es imposible. Para el hombre es imposible. Para las cosas que tú estás viendo en este mundo son imposibles. Para el gobierno es imposible. Para la logística, para la cuántica, para las probabilidades, son imposibles. Pero para el que está por encima de todo lo que dije anteriormente, nada es imposible, hermano. Nada. Yo soy Jehová tu Dios que te sostengo de la mano derecha. Y te digo, no temas, yo te ayudo. Vamos al siguiente tema, hermano. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Muy parecido al primer tema, muy relacionado. Lucas capítulo 22. Yo le doy fuerte a este tema y le doy fuerte a esta forma de vivir, porque prácticamente cuando la Biblia dice abandonar el mundo y su forma de pensar, es lo que vamos a hablar a continuación. Lucas capítulo 22, verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Bendito sea el Señor. Bendita sea su palabra. Mira lo que está diciendo Dios ahí. Mas no entre vosotros. O sea, Jesucristo aquí hablando, Dios encarnado, el Dios que se despojó de su gloria, porque hay gente que no entiende ni a Jesús. Hay gente que hablan, como yo analizaba hace algunos días atrás, de la crucifixión de Cristo. Escuche algo. Uno de los mayores manifestaciones de Dios no fue el sufrimiento en la cruz. Él padeció en la carne, pero él mismo dijo que no le teman a los que destruyen la carne. No estoy desmereciendo jamás el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tú analizas la historia contemporánea, millones de personas murieron y aún siguen muriendo a través de martirios terribles que son sometidos alrededor del mundo. Martirios menores y aún hasta mayores que la crucifixión de nuestro Señor Jesús, hablando en lo que se refiere a violencia y se refiere a maltrato y se refiere a mutilación de la carne. Hay personas que estuvieron amarradas en letrinas meses y al final los mataron. Hay personas que los descuartizaron en pedazos, disculpe la gráfica que estoy describiendo, los empezaron a cortar en pedazos. Los romanos tenían unas formas de torturas horribles. Y vuelvo a repetir, yo no estoy desmereciendo jamás el sacrificio de nuestro Señor. Pero el sacrificio del Señor no empezó allí. El más grande movimiento de amor no fue en sí la crucifixión. Fue el día en que el Padre estaba sentado en el trono, y de esto habla Isaías en una forma en tercera persona. Es que el Padre estaba sentado en el trono y hubo una pregunta en el cielo. Es la primera vez y después hay una segunda vez que se hace una pregunta en el cielo.
está en Apocalipsis, la hizo Juan. Empezó a llorar y dijo, oh, pero ¿quién entonces nos va a ayudar en esto? Y sale uno de los ancianos y le dice, tranquilo Juan, no desfallezca tu corazón. El león de la tribu de Judá ha vencido. Ahí se escucha una segunda pregunta, pero hubo una primera pregunta. Y dijo, oh, ¿quién irá? ¿Quién irá a salvarlos a ellos? Y hubo alguien que respondió. Y dijo, yo iré. O sea, el sacrificio de Jesucristo empezó cuando Él se dispuso a aceptar convertirse en un hombre 100%, despojado totalmente de su gloria. Hay gente que no han entendido al pastor Julio Rivas. Y Julio Rivas dice muy correcto lo que era Jesús. La misma Biblia dice que el que diga que Jesús no vino en carne está con un espíritu de error anticristo, porque Jesús vino en carne. Sino como nosotros discutíamos una vez en una clase, sino entonces Jesús lo que hizo fue una pantomima allí en la cruz. No, jamás, jamás. El Señor vino totalmente en carne y hueso. El Señor se despoja de su gloria y lo introducen en un espermatozoide que es gestado en el vientre de María. Y Jesús sufre todos los procesos humanos de ser un feto, de ser un niño, de ser un embrión, de salir, de ser un bebé, ser niño, ser adolescente y ser un hombre. Jesús pasó por todos los procesos humanos, siendo humano. Bendito sea el nombre del Señor. Y tuvo que esperar un tiempo. La Biblia relata que él esperaba un tiempo. Y estuvo 40 días ayunando. Relata que se sometió a la oración. Se sometió a todo lo que nos debemos someter nosotros para permanecer en el camino de Cristo, del Espíritu Santo. Él dio todos los ejemplos habidos y a ver cómo una persona permanece en Dios. Lo que pasa es que Jesús trajo algo nuevo a la integración, que ya era predicado en forma de sombra. Y el Señor trae una palabra que se llama fe. Por eso es que la Biblia dice que Él es el autor y el consumador. Él es el que la crea y Él es el que la hace. El que la inventó y el que la sufrió. Y ahora Él trae lo que se llama el concepto fe. Cuando tú estudias, la persona que más menciona la palabra fe y por tu fe y para tu fe y por tu fe, Jesús. Es Jesús el que trae ese concepto de la fe. Y por la fe. Y entonces, obviamente, el apóstol Pablo y los apóstoles la desarrollan. Y el apóstol Pablo la deja como parte de la doctrina cristiana a los gentiles, que es por fe. Ahora es por fe, todo es por fe, todo es por fe. Y es para fe, por fe. Por eso dice la Biblia que la fe es aún más valiosa que el oro. Pero también Jesús hablando dice cómo debe ser tu fe. La fe es como un grano de mostaza. Es pequeñita, pero dice grano. O sea, dice semilla. Que es algo que tú alimentas y crece. Pero eso es importante alimentarla. Echarle agua, regarla, tirarla en buen fruto, tirarla, en un buen terreno para que entonces sea fértil. Bendito no sea el nombre del Señor. ¿Por qué voy a esto? Porque hay personas que ni aún entienden a Jesús. Aún no saben quién era Jesús. ¿Y cómo Jesús hacía? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, lo mismo que hace una persona en estos días. Por eso es que él dijo, mayores cosas harán, porque yo me voy al Padre y vendrá entonces el Consolador. Y pondrán manos y echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas, no morirán, sanarán enfermos y mayores cosas harán. Porque si era una persona que andaba en el Espíritu, estaba lleno del Espíritu de Dios y le compartió ese Espíritu a su novia, a su amada, a la iglesia. Pero Jesús aquí, que es lo que me quiero concentrar,
No tan solo vino Él despojado de su gloria. Jesús no tan solo trajo el concepto de la fe. Jesús trajo el modelo a vivir conforme a lo que el Padre desea. Y aquí Jesús hablando trajo uno de los comentarios, de los pensamientos que deja fuera lo que es el mundo y lo que es Dios. Y mucha gente no lo capta. Pero para eso estamos, para servirle. ¿Verdad? Y darle un punto de exclamación a esto. Porque usted analiza este versículo y él le dice, no entre ustedes. No entre ustedes será como será allá afuera. Por eso es que no es que los cristianos somos extraterrestres, ni somos marcianos, ni somos mejor que nadie como algunos falsos cristianos y falsos, ¿verdad? Predicadores. Ellos alardan de eso. El cristiano es una persona que tiene que guardar humildad, guardar una integridad. Pero de cierta forma nosotros andamos con alguien superior a todo en esta tierra. Pero Él dejó unas instrucciones, dejó una forma de vida, dejó un carácter. Y aquí Él lo habla en su palabra. Aquí Él lo deja claro. Aquí Él dice que hay algo que está afuera y hay algo que está dentro. Aquí Él dice que hay algo que es allá y hay algo que es acá. Aquí Él deja demostrado que hay una forma de operar exterior y hay una forma de operar entre nosotros. Que por eso entonces es que el apóstol Pablo lo desarrolla y el apóstol Pablo le habla mundanalidad y le habla carnalidad. Pero ¿cómo es tan difícil nosotros dependiendo de eso cuando nosotros hemos estado integrados en todo el momento en eso? Como compartí ahorita que nosotros venimos bajo una influencia desde las escuelas, desde los barrios donde vivimos, desde los novios, desde quién es más lindo, quién es más feo, las películas que vemos, de los comerciales, toda la mercadotecnia cosas de belleza, son pocas las formas. Yo inclusive compartí con un joven que era adicto a la pornografía. Y yo le dije, mira, no tan solo es mala lo que estás viendo, sino que hay un mensaje, los mensajes ocultos. Porque las partes pornográficas, las pornografías, tienen unas personas en específico. Eso es una actuación que están haciendo ahí para entonces tener ¿verdad? Una complacencia en el placer de las personas. Pero es una forma de captar esa mentalidad carnal del hombre. Y por eso tú ves unas personas con una simetría, ves unas personas con una cierta ¿verdad? Estructura. Y ves unas cosas que hacen y ves unas cosas que realmente a lo mejor cuando tú tengas tu esposa no va a ser así. Y por eso es que es tan dañina o tan contaminada y tan maligna. No tan solo por lo que están haciendo, por los actos, ¿verdad? Que están haciendo. Que entre un hombre y una mujer, pues en la intimidad sería la intimidad de ellos. Ahí no hay, algo que es sacado de contexto, está alterado, está torcido y está completamente inclinado a que a la gente le guste. Por eso vas a ver unas mujeres rubias con ojos de tal lugar, con simetrías del cuerpo de tal lugar, vas a ver hombres con tatuajes, vas a ver personas con unos tales y tales, ¿verdad? Formas con unas características. Porque es así, eso está diseñado para eso. Pero eso te crea un daño porque la vida real no es una película. La vida real no es una película. Y la vida real va mucho más allá de eso. Lo que Dios quiere traerte son los sentimientos. Lo que Dios quiere traer es la base de las cosas. Ni siquiera es el sexo. Ni siquiera es la unión entre un hombre y una mujer en ese sentido físico. Dios lo que trae es que esa persona tú la ames, te ame a ti.
Los mejores momentos de dos personas vividas, quizás a veces va a llegar el momento de que no es ese momento como tal, son los días que se comparten, las palabras que se escuchan, los gestos, la ayuda, pasear, comer juntos, darse de la mano, un beso que te dio en el cachete. A veces las mejores cosas es como en una película, y verdad que no tiene que ver con eso, es una película de romance o película, tú ves una película y tú dices, la parte que más me gustó fue esta. Un hombre me dijo una vez, yo llevé a mi hijo a un lugar y la única cosa que recuerdo fue que mi hijo me abrazó un día y me dijo al oído, gracias papi. Y él empezó a llorar, porque eso se le quedó grabado en el corazón, en la mente. Ni siquiera se le olvidaron los pampers sucios por la noche, se le olvidaron los gritos de ese niño, se le olvidaron que tenía que trabajar por él para crearle un futuro o whatever. Solamente recordó esas palabras, ese abrazo que el niño le dio. Y cuando tú defines las cosas, son los pequeños detalles a veces lo que más captan. Como una dama que una vez yo entrevisté, ¿verdad? Que parte de mi testimonio y de mi vida como ministro es hablar con la gente. A mí me encanta escuchar historias de la gente y me dijo, mira, fulano me dijo, yo esa mujer no, una mujer hablando me dijo, ese hombre yo no lo quería, ese hombre no me gustaba. Pero un día hizo un gesto, un día me brilló, un día hizo algo, vi un destello en él. Un día hizo algo que no me lo pude sacar del corazón y hoy día es mi esposo. El padre de mi hijo un día hizo un destello y no he podido sacármelo del corazón desde ahora, desde ese día hasta ahora. Sigue siendo, es mi amado, el que yo decía que era feo y que no iba a ser mi esposo jamás. Un día tocó mi corazón. Y cuando tú vas a ver, tú puedes tener sida, puedes tener cáncer, puedes tener cualquier enfermedad terminal o cualquier enfermedad que amenace tu vida de una forma. Y cuando tú vas a analizar, amor, Dios te sana o Dios no te sana, pero en los pequeños detalles Dios te conquista. Como me hizo una vez a mí en una playa, que yo sentí que Dios me abrazó. Como me hizo una noche que yo sentí que alguien me dio un beso. Como sentí yo una vez otra vez en una iglesia que sentí que alguien derramó sobre mí un agua limpia sobre mi cabeza. Y en esos detalles son los que cuando tú te sientes en un momento perdido, Dios te dejó unos detalles de amor a tu vida. Y eso lo hacen los hijos, la familia, los padres, los matrimonios, los amigos. Dios dice que no es así. Dios dice que hay una estructura en el cristianismo que no se comparte con la del mundo. Por eso es que tú tienes que tener cuidado con quién tú te compartes tu tiempo, te apareas, con qué persona tú te unes. Porque hay personas que traen el mundo por dentro. Y te dicen, no, yo hubiese hecho esto, y yo soy esto, y te pegan a dar consejos y te pegan a dar opiniones. Pero no como ustedes, será. No entre ustedes será como en ellos. Porque nosotros, si quieres ser grande, tendrás que ser como un joven. Y el joven es sencillo. El joven es alguien, está hablando ahí, la Biblia, el joven alguien es que parece inocente, parece que no tiene, aunque tengas 80 años, parece que tiene, qué sé yo, que es iluso. Y también en la cultura judía los jóvenes eran los que servían, los que eran sirvientes. Y si quieres ser grande entre ustedes, tendrás que ser un siervo. ¿A quién le gusta servir? Pero cuando tú buscas, las personas se quieren sentar en un trono y después se quieren sentar en un trono en el nombre de Dios. No, yo estoy aquí porque Dios, yo estoy aquí. Bueno, pues tú podrás estar donde quieras porque en este mundo no pasa nada si Dios no lo permite. Pero no creo que tú estés ahí para hacerte pasar porque eres el más grande. No creo que estés ahí y no creo que estás de la forma correcta como deberías estar. Porque si estás en un lugar de prestigio y has llegado a conseguir cosas
que humanamente y materialmente son grandes, no es para eso que llegaste ahí. Por eso es que Mardoqueo le dice a Esther, quién sabe, tú has llegado a esa historia, pero no es para que te creas la reina más grande del mundo. No es para que te olvides de tu gente, ¿oíste? No es para que te creas la mujer la más alabada entre todas, porque hicieron un sorteo de mujeres. Esther no fue la única que fue allí, fueron un montón de mujeres, pero la única que consiguió gracia fue Esther. Pero no era para que ahora ella fuera la más quillada, la más linda, y se olvidara de lo que Mardoqueo le venía a traer. Y aún Mardoqueo era un hombre de convicciones, le dice, a mí no me importa si tú me vas a ayudar o no, como quiera Dios va a traer salvación de otro lugar. Pero si nos concentramos en Esther, ¿sabes? Esther no tan solo estaba allí porque Dios le había tenido un destino a Esther. Le había tenido unas promesas externas, la había honrado, la había puesto en un lugar. Lo que pasa es que Esther allí no estaba tan solo para ser reina como la anterior, que la votaron. Ella estaba allí para ser diferente. Ella estaba allí para hacer lo que Dios dice, no ser entre ustedes como con ellos. En cualquier posición que Dios te ponga, tú tienes que ser la nota de distinción, no porque tú eres el más guillado, no porque tú eres un lucío, no porque tú te crees mejor que otra persona, no, tú tienes que ser la nota de discordancia porque tú eres cristiano y estás llamado a eso, tu Señor te llama, aunque no será así. Yo una vez estaba en un lugar y empecé a hacer unas cosas, me dijo, no, tú no tienes que hacer eso, me dijeron, tú no tienes que hacer eso no es tu trabajo, pero eso no es tu trabajo según el hombre. Según mis convicciones y según mi llamado y según las instrucciones que mi Señor, mi Dios me da, es que yo tengo que hacer lo que Él me envía a hacer. Y si yo siento ayudar a otra persona, y si yo siento que yo puedo dar una milla extra en algo, y si yo siento que me tengo que despojar de lo que tengo, como Él lo hizo cuando se despojó de su gloria, y si yo me tengo que despojar de mis tenis para dárselos a alguien, y si yo me tengo que despojar de algún dinero, o del dinero que sea, y si yo me tengo que despojar de lo que sea, estoy llamado a eso. Si yo tengo que ayudar a alguien que se le cayó algo en un suelo, si yo tengo que ayudar a alguien y demostrarle, más allá de que soy cristiano, porque hay gente que hay gente que se ponen cruces en la frente, se ponen crucifijos, andan con Biblia y andan con camisas que dicen yo soy cristiano, soy salvo, pero cuando tú vas a las obras, nada que ver. No ayudan a otra persona, aunque la otra persona no se lo merezca. A veces ayudamos solamente a los que ayudan, por eso Jesús dice, ¿de qué vale que nosotros solamente saludemos a los que no nos saludan? Y nosotros bendigamos a los que nos bendice y solamente demos a los que nos dan. Así no vas a tener ninguna recompensa, tú tienes que darle al que no te ha dado nunca nada. Tú tienes que darle al que sabes que nunca te va a dar nada para atrás. Tú tienes que saludar al que te mira la cara. Tienes que amar al que no te ama y entonces ahí ellos sabrán que tú eres diferente. Por eso es que la Biblia dice, yo veo gente a veces y yo me impresiono como ministros se pasan maldiciendo a la gente. Que no me apoyaste y que mira Dios te va a caer encima, pero ¿cómo es eso? Cada persona dará cuenta por sus actos, dependiendo de a quién se lo haya hecho. No porque tú me hayas hecho algo a mí, yo soy cristiano, el mundo te va a caer encima. El mero hecho de que tú hayas hecho algo mal, así sea a un animal, te va a ir mal porque Dios está administrando todo. No te va a ir bien. No te va a ir bien porque la Biblia dice que Dios está velando por todo y que el corazón de los hombres está delante de Dios. Dios conoce las intenciones. No hay nada que sea oculto delante de Dios. Por eso a veces yo soy la mayor tiempo, yo soy bien precavido en hacer un autoanálisis de una persona. Porque yo no sé lo que está pasando internamente, yo no sé lo que pasó. Yo no sé por qué esa persona llegó ahí o no llegó. Yo no sé por qué esa persona vive o se murió. Yo no lo sé. Porque el juez de esta tierra se llama Dios. Y yo no conozco lo que hay oculto en el corazón del hombre. El único que dice que lo que hay oculto, que lo conoce, es el que lo hizo, que se llama Dios. La Biblia dice que el único que conoce el Espíritu es el Espíritu. Dios sabe por qué. Aunque a mí no me parezca lógico, no me parezca prudente, no me guste, no sea mi estilo, parezca injusto, Dios sabe por qué. Y suena tirano, suena
Y suena, como me dijo una buena persona, eso de que yo soy el que soy, eso suena guillado, Dios es un guillado. Y no es que Dios es guillado, es que Dios tiene que responder como Él es. Porque Él no puede decir yo soy uno de los que soy. No, es que por encima de Él no hay nadie, yo soy el que soy, después de mí no hay nadie. Está frito. Vete a decirle al faraón que yo soy el que soy. No eres tú, ni es el sol, ni es los dioses de Egipto, soy yo. Y yo se lo voy a demostrar, y Dios se lo demostró con 10 plagas y aún se lo sigue demostrando el mundo. O sea, no puede ser entre nosotros, no puede ser como ser en el mundo. Por eso es que hay una iglesia que tú la ves y hay unos ministros que tú los ves que están contaminados con el mundo. Esta palabra no se predica, el Espíritu Santo está mutilado, está encajonado en sus vidas. Y usted los ve siguiendo los formatos de otras iglesias y de otros pastores. Que quizás no significa que es lo peor, pero tampoco es lo mejor, porque no es la estructura de Dios. Y no se quieren salir de sus 4 paredes, no se quieren salir del aire acondicionado, no se quieren salir de las comodidades, y ya hicieron una estructura. Por eso es que Dios le dice, hay una iglesia en Apocalipsis que Dios la alarda tanto y al último dice, has abandonado tu primer amor. Y primer amor lo que significa es pasión, significa convicciones, convicciones como la que predica anteriormente de Isaías 41 y ahora de Mateo 22, de Lucas 22, perdón, que son estructuras. Pues nosotros, si no estamos constantemente retroalimentando nuestra mente y nuestra fe, y estamos, ¿verdad?, echándole agua a la semilla de la fe que está inculcada en nosotros nos mutilamos, nos estructuramos como una planta, la planta se marchita y no tiene la misma, no tiene la misma viabilidad, no tiene la misma agilidad. No es ágil para responder, no es ágil para pensar las cosas que nosotros desde el principio aprendimos. Hay personas que solamente con el Salmo 23 a veces tenían más convicciones que ahora que saben la Biblia completa. O saben más que antes. Porque las pequeñas a veces con 2 o 3 versos tenían más convicciones que aún teniendo más conocimiento. Por eso es que Eclesiastés dice que a veces el conocimiento envanece. El conocimiento lo que trae es dolor. Y eso no significa que usted no conozca. Pero es que conozca y se retroalimente y alimente su fe, pero jamás abandone, ¿verdad?, las convicciones que al principio tuvo, porque hay personas que se alimentan tanto que abandonan lo que Dios les dijo al principio que hicieran. Y entonces el apóstol Pablo dice ese versículo, dice que el conocimiento envanece, solo el amor edifica. Yo me acuerdo una vez que yo me puse un santurrón, me puse muy santo, y me creía muy santo. Y le dije a un amigo que tenía, le dije, yo voy a dejar de juntarme contigo, voy a dejar de hablar unos temas contigo. Yo te amo, pero tú tienes que cambiar. Cuando tú vuelvas al camino, porque él estaba apartado, tú vuelvas al camino, nosotros volvemos a hablar de Dios. Mientras tanto, tú no tienes nada bueno que decirme de Dios. Me acuerdo que pasaron unos días y Dios me habló en un sueño. Y me dijo, lo que hiciste fue grave. Vete y arréglalo. Porque ofendiste. Porque magullaste. Porque estropeaste una flor que está naciendo. Y te metiste en la mente de que si no vas 2 o 3 días a la iglesia ya eres un apartado. Y los únicos apartados que existen están en los buzones allá en el post office. De lo contrario, no. O sea, el hombre le llama apartado porque no va a una iglesia. Apartado es alguien que no me conoce. Eso no existe, apartado. Son personas que se caen en el camino. Los apartados no existen. La Biblia dice que si alguno se apartó, fue que nunca estuvo. Pero el que se apartó ¿de qué? ¿De qué? De la forma de vivir. ¿Se apartó de qué? De la iglesia. Si hay montones en la iglesia que están perdidos. Se apartó de 4 paredes. Se apartó de la composición que hizo el hombre, de las estructuras que hizo el hombre, de las reglas que creó el hombre. Realmente cuando tú vas a escudriñar quién está apartado y quién no, por su fruto los conoce, la abundancia de su corazón habla la boca. Y hay personas que tú analizas y dices, bueno, este tipo no habla como un cristiano. Esta señora no se comporta como una cristiana. Pero hay gente que dentro de su corazón aman al Señor. Y quizás no cumplen con las estructuras que están creadas. No con las del apóstol Pablo, esto es distinto, sino con las estructuras que el hombre ha creado. La metodología que el hombre ha creado, las formas en que tú debes cumplir y ser.
Entonces, de acuerdo a lo que tú cumples y hagas conforme a lo que otros dicen, entonces es que tú encajas y eres parte. Así el diablo se disfraza como ángel de luz. Y está metido y sentado en las iglesias, en los altares también. Yo hice un mejor porque yo cogí a esa persona y la magullé, la estropié. Una persona que Dios estaba trabajando con ella. Y yo dejándome llevar por las estructuras del hombre y por lo que tan santo que me creía y tan íntegro y todo, y me fui de lo que la voluntad de Dios quería. Por eso es importante estar en el Espíritu Santo, alimentándote del Espíritu Santo en oración, recibiendo palabra y inspiración de Dios, no inspiración de los hombres. A veces uno escucha mucho, tanta información de los hombres, y esto es lo que escucha es un palabra, bla, 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 bla. Pero no es eso. Tú tienes que buscarte a alguien que esté hablando de parte del Espíritu de Dios, para que entonces te inspire a ti a ver qué es lo que Dios quiere, a que Dios ponga sus sentimientos, sus emociones, su dirección en ti, y no las del hombre y el conocimiento del hombre y los formatos del hombre. Por eso es que entre nosotros no será como entre ellos. Y eso lo aplico en todos los lugares. Eso se aplica en la iglesia, en las cuatro paredes, en tu casa, en tu matrimonio. Tú le vas a llevar chocolate, porque todo el mundo le lleva chocolate en febrero a tu esposa. Tú tienes que pensar que entonces tú tienes que esperar que sea aniversario. Tú tienes que esperar que sea el cumpleaños, o que sea San Valentín, o lo que sea, para entonces llevarle algo a alguien. No hay un día. Nosotros somos libres, nosotros creemos en el Dios de los días. Por eso es que la Biblia dice, hoy es el día del Señor. Hoy es el día. Un día, ¿cuál día? Cualquiera, porque Dios es el Dios del tiempo y del espacio. No tienes que esperar algo en particular para hacerlo. No tienes que esperar las lunas nuevas, no tienes que esperar el sabbat, no tienes que esperar el sol, no tienes que esperar las estrellas si están alineadas o no. Hoy es el día. Hoy es el día. Te está hablando de que no hay espacio, ni tiempo, ni lugar. Hay personas que van a la iglesia y tienen como un ciertos ritos y ceremonias, ¿no? Yo voy con jopa así, asá, y voy con una jopa blanca y no oro. ¿Cuántas veces yo he orado en los baños de los lugares con peste a orín y excreta? ¿Cuántas veces yo he alabado al Señor en lugares que lo maldicen? Porque yo soy llamado a una nota de distinción. Yo estoy llamado a algo distinto. Yo estoy llamado a algo diferente. Yo tengo que romper los moldes. No porque soy un guillao, como dije anteriormente, o tengo que ser mejor que alguien, o tengo que ser un ridículo. No. Es porque estoy llamado precisamente a algo diferente, no a los formatos del mundo. Es a lo que Dios me inspira. Por eso tú ves predicadores siguiendo lo que otros predicadores hacen. Usan aceite y usan aceite, usan agua y usan agua. ¿Qué sé yo lo que Dios quiere decirme hoy? ¿Qué sé yo lo que Dios quiere que yo haga? Jamás el Espíritu Santo te va a llevar a algo deshonesto, como yo he visto en tantos videos que son cosas rarísimas. Pero tampoco Dios cumple con... Por eso es que en la Biblia tú te lees que Dios no volvió a repetir milagros. Él hacía todo el tiempo hacía algo nuevo. Un día le puso las manos al otro y el otro un día le escupió y hizo saliva en el piso y le puso los ojos. Y así sucesivamente el Señor siempre estaba innovando. Porque Dios le está diciendo al hombre en un mensaje entre líneas que él no sigue un formato, él no está siguiendo un libreto. Pero sí guarda una división entre la forma, entre la estructura de lo que es la forma común del hombre exterior, mundanal, carnal, y lo que es el Espíritu Santo. Si hay algo que el Espíritu Santo nunca va a vender, es su Espíritu Santo. Es su santidad, es su devoción. Jamás el Espíritu Santo se va a mezclar con el mundo. No. En su forma íntegra de pensar, porque a lo mejor el apóstol Pablo decía, yo me convertía a romano con los romanos, pero no es que el apóstol Pablo se ponía arete y se ponía tatuajes de los romanos y se ponía las batas de los romanos. Era que se metía entre ellos. Porque no te está hablando de nosotros, como le dijo a Jeremías, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Pero esto solamente lo alcanza una persona con madurez de grado, que está integrada en el pensamiento, la estructura de Dios, lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo guarde. Hay hombres que dicen, no, yo no hablo con mujeres si no está mi esposa.
Ciertamente tú no te vas a exponer a cosas que pueden traer un problema, un malentendido, o te vas a exponer quizás a una tentación, porque nosotros estamos velando todo el tiempo, velando y orando. Pero eso no significa que si el Espíritu Santo te para y te dice, vete donde aquella mujer y dale un abrazo, tú no se lo vayas a hacer. Porque tú eres una persona que andas en el Espíritu. Si eres una persona que anda en la carne, cuídate. No lo hagas, mejor no lo hagas. Pero cuando andas en el Espíritu, Dios te va a llevar a las cosas del Espíritu y vas a hacer que esa mujer jamás sienta algo por ti diferente que no sea que fue Dios el que la abrazó. Porque el Espíritu, dice la Biblia, que se acomoda al Espíritu. Y las cosas de la carne están en la carne. Hermano y amigo que me escucha, no entre nosotros como entre ellos. Nosotros estamos llamados a lo distinto. A veces tú, siendo el último, eres el primero. A veces siendo el callado del grupo, eres el sabio. A veces siendo el más tonto, eres el sabio. A veces siendo el más lento, eres el rápido. Por eso me encanta Eclesiastés 9:11, porque la Biblia dice que no es de los rápidos la carrera, no es de los fuertes la guerra, no es de los sabios el pan, ni de los prudentes el favor, ni de los elocuentes la sabiduría, sino que tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Porque es así, hermano. A veces tú teniendo poco tienes mucho. A veces eras feliz cuando eras sencillo. Y tienes que guardar esas integridades y no desviarte. No es que tú no es que no puedas tener porque entonces te pierdes. No es eso. Es que tienes que prevalecer. Por eso la Biblia dice en un lado, le dice a los israelitas, no cambien los linderos antiguos donde tus padres los pusieron. Porque aunque tú puedas tener mucho tejeno, no es que te vas a poner a sembrar cocaína en ese tejeno. O sea, lo que estoy queriendo decir, porque por más que tú te expandas, no significa que tú te vas a pervertir. Por más que tú tengas, no significa que te vas a apartar de Dios. Que tú tengas dinero no significa que tu prudencia y tu riqueza y tu confianza estén en la cuenta de banco. Cuando tú eres una persona que constantemente estás en la noción del Espíritu Santo, no va a ser entre vosotros como entre ellos. Porque aquí tú sabes que si tú te jodillas a servirle a otra persona, por eso tú no dejas de ser menor, ni dejas de ser un mayor delante de Dios. Cuando tú eres una persona que se te caen las cosas al piso y quizás no seas un poco torpe, un poco lento captando ideas, no significa que tú eres el abandonado de Dios. Eres el lento del grupo. Eres el ganso negro. Eres el perro sarnoso. Nada que ver, eso es lo que el mundo piensa. Pero no entre ustedes como entre ellos. Nosotros te hemos llamado a algo distinto. Nosotros somos diferentes. Y no porque nos creamos mejores, como siempre digo, y lo he repetido varias veces en este mensaje, sino precisamente porque estamos andando con un Dios que no nos abandona, que no nos deja, que conoce nuestra estructura, conoce nuestras debilidades, conoce de lo que somos capaces, de lo que no somos capaces, y sabe hasta dónde nos va a dejar llevar. Tú no te vas a romper una uña por ser un siervo. Tú no vas a dejar de ser delante de Dios, porque hoy fuiste el último, según los hombres. Según Dios, el último es el primero. El de abajo es el de arriba. El que más tiene es el que da. Según Dios, a veces el que llora es el que va a ser feliz. A veces el triste es el que será consolado. A veces el solo es el que va a estar acompañado. Y esto no son palabras que nos van a... son palabras de consolación tan lindas, pero no son reales. ¿Quién dijo que no iban a ser reales? El que la está diciendo es Dios, no las está diciendo un poeta loco por ahí, ni un filósofo, ni alguien filántropo, ni alguien que le gusta un motivacional de eso que tú escuchas por ahí, que hablan muchas palabras sin sentido. Es sin sentido porque no tienen una promesa de que eso pueda ser real. El único que tiene poder y promesa para que esas palabras sean reales es Dios.
El mismo que te dijo que te sostengo y te ayudaré. Y el mismo que te dijo que no puede ser entre ustedes como entre ellos. El mismo que te dice que aunque tú veas las cosas como el mundo las ve, no significa que para ti son así. Porque otros digan y otros aplican y otros crean y otros definen las cosas de esa forma, no significa que para ti va a ser así. Porque tú estás llamado a ser distinto, especial, diferente. Dios te bendiga y Dios te guarde.